Hoy en este espacio económico vamos a estar repasando varios temas de interés. Por ejemplo, vamos a hablar sobre cómo nos afectan las elecciones en los Estados Unidos. En el análisis del doctor Víctor Pavón también vamos a hablar sobre el presupuesto de gastos de la nación. Y ahora, en este primer bloque, el boletín que presentó hoy el BCP de la encuesta de situación general de créditos. Es uno de los indicadores que de alguna manera muestra cómo va desenvolviéndose la actividad de la economía en general. En comparación al primer y segundo trimestre del año, se van mostrando y se van notando indicadores positivos. Y justamente queremos compartir con la audiencia este primer gráfico del BCP que muestra cómo esos agentes que otorgan créditos, nos referimos a bancos, financieras, casas de crédito, van de alguna manera mejorando también su propia expectativa para otorgar los créditos. Estas barras que vemos en diferentes colores y que muestra cada trimestre de cada año, está en verde, que muestra la confianza justamente de esas empresas que otorgan créditos, el color rojo que muestra la expectativa que tienen con respecto a eso mismo, y finalmente la situación en la actualidad. Esto corresponde al tercer trimestre de 2020, es lo último que vemos ahí a la derecha, y podemos comparar cómo también fue en los trimestres anteriores. Hay un repunte tanto en lo que se refiere a la confianza como la expectativa. En un momento dado fue un poco complicado otorgar créditos porque no se sabía muy bien si la gente iba a recuperar o no su empleo. Esos suspendidos temporales tuvieron un ingreso limitado, muchas empresas cerraron de hecho definitivamente, incluso muchos trabajadores perdieron también su trabajo, así que las empresas que dan crédito ven esa situación y obviamente son segmentos riesgosos y no se animan a dar nomás a cualquiera el crédito. Un siguiente gráfico del BCP también que vemos a continuación y que justamente muestra el índice. No se ve aquí el título de este gráfico, pero sí podemos ver que hay factores que en general se analizan para poder otorgar estos créditos, y cada color representa una causa. Nos situamos siempre en la barra que está a la derecha y ahí hay cada color representando una variable. Por ejemplo, en el color celeste corresponde a falta de información del cliente. Uno de los principales factores para que no se le otorgue el crédito a alguien es no tener información suficiente de si esa persona va a poder o no pagar o asumir una responsabilidad como una deuda. Y esto aquí entre paréntesis, seguramente la audiencia se recordará aquella iniciativa de más o menos era anular Inforcomp o algún centro de información similar, de tal modo que los bancos no tuvieran acceso a los datos de la gente. Y la creencia errónea era que supuestamente con esa imposibilidad de acceder a el legajo del cliente, los bancos, financieras, casas de crédito, etcétera, iban a querer dar más crédito, y nada más lejos de la realidad, porque es todo lo contrario. Mientras menos información tiene el banco, menos sobre la persona, menos va a querer otorgar el crédito. Otro de los factores también dice el aumento de la morosidad, inflación poco controlada. Esa es la menor franja que vemos ahí chiquitita en azul oscuro, casi ni se ve. Escasa garantía del prestatario, vemos también en un azul intermedio. Y esto, por ejemplo, se vio mucho también en esos créditos para las microempresas. Había un producto dirigido a las MIPYMES, por ejemplo, pero por ese motivo de que no había una garantía suficiente para ese segmento, no se llegó a utilizar suficientemente, y después tuvieron que ampliar el FOGAPI a través de una ley y, en fin, tuvieron que tomar otras decisiones las autoridades, en este caso desde el legislativo, para dar un poco más de garantía a algunos segmentos que también seguían siendo riesgosos. Y por último, hay otro gráfico también que me gustaría compartir con la audiencia. También forma parte de esta encuesta que hace el BCP periódicamente a estos agentes de crédito que otorgan los créditos, bancos, financieras, etcétera. Las acciones
para aumentar los créditos. ¿Qué es lo que respondieron los encuestados? Respondieron en primer lugar estabilidad de la moneda, tener una inflación controlada. Eso significa mayores y mejores garantías, justamente de esto que hablaba hace un momento, mejor información sobre los prestatarios. Insistieron mucho en esto que tiene que ver con la información de a quiénes se le va a otorgar ese dinero. Proyectos de inversión rentables, cambios de la tasa de interés para préstamos. Cada color corresponde a una parte de la barra. Siempre nos situamos en la última barra de que corresponde al tercer trimestre de 2020 y podemos ir comparando más o menos el tamaño de cada colorcito que forma parte de la barra. Disminución de la tasa de interés activa también forma parte de las acciones que se pidió. De hecho que hubo una importante reducción en este sentido, en este año especial tan particular de la pandemia. Estabilidad del mercado cambiario, mayor capital de las instituciones financieras. También hablaban de reestructurar la deuda de las empresas, disminución de tasas de depósitos, y el BCP debe inyectar mayor liquidez al sistema financiero. Fue otra de las respuestas también de los encuestados, como decía, los bancos, las financieras, instituciones afines. Muestra un poco de alguna manera también cómo se va recuperando la economía, cómo la expectativa va siendo cada vez más positiva para los diferentes actores de nuestra economía.